Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos. Comenzamos otra edición de Chacra TV Noticias. 31 grados la marca térmica en la ciudad de Buenos Aires. A lo largo de los próximos minutos te vamos a estar contando cómo sigue el tiempo y también te vamos a contar qué va a pasar en las principales zonas productivas de la Argentina, productivamente hablando, valga la redundancia. Pero tenemos también toda la actualidad que comenzamos ahora resumiéndola en estos títulos. La brecha en el tipo de cambio se está achicando y pensamos que en los próximos meses va a desaparecer. Así lo señaló el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Fernando Vilela, al participar del acto inaugural de la edición número 38 de la Exposición Rural de Bariloche. Se desvanece el acuerdo Mercosur-Unión Europea, la posibilidad de un acuerdo comercial entre el mercado común del sur y el viejo continente parece desvanecerse lentamente tras la rotunda oposición de Francia y las protestas generalizadas por parte de los agricultores europeos ante las potenciales consecuencias sobre las economías domésticas que podría acarrear este tipo de alianza. En Uruguay el precio de la banana aumentó casi un 100%. Saben ustedes que es una de las frutas más consumidas en el Uruguay, pero debido a las características climáticas del país no puede producirla y debe importarla de Ecuador, Brasil, Paraguay y Bolivia. Esto provoca que dependa de las condiciones productivas y comerciales de otros países para la fijación de precios. Pronóstico climático para los próximos días con datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Se prevé para este martes parcialmente nublado, 21 grados la temperatura mínima, 30 la máxima. Para el miércoles estará parcialmente nublado, la temperatura mínima esperada 24 grados, la máxima se estima que será de 32 grados centígrados. Para el jueves, mayormente nublado, la temperatura mínima esperada 23 grados, la máxima 32 grados centígrados. Ampliamos el primero de los temas que tiene que ver con lo que puntualizó Fernando Vilela, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en ocasión de participar de la 38ª edición de la Exposición Rural de Bariloche. Vamos a ver entonces lo que él decía. La brecha en el tipo de cambio se está achicando y pensamos que en los próximos meses va a desaparecer. En estos 60 días de gestión, dijo Vilela, del presidente Milei, estamos tomando medidas para desregular múltiples situaciones. Se está tratando de remover todos los obstáculos que impiden que las cosas se desarrollen. Hay cosas pendientes, pero la brecha en el tipo de cambio se está achicando. Agregó el funcionario, aquí pudimos profundizar sobre otros elementos que tienen que ver con problemáticas locales, que están haciendo retroceder a la producción lanera, por ejemplo, a partir de situaciones vinculadas a la fauna, tanto local como asilvestrada, jabalíes, pumas, guanacos, entre otros, y vamos a trabajar en ello, dijo el secretario. En las últimas horas, y luego de que mantuviéramos una entrevista este sábado en Chacra 360 con uno de los productores que se manifestó en contrario de un proyecto de ordenanza en Peguajó que incrementaba fuertemente tasas destinadas a otro fin y que no tenían ninguna contrapartida, y por otra parte a la que consideraban, así lo denunciaron, anticonstitucional. Se conoció la palabra del propio intendente de Peguajó, el intendente Zurro, que dijo que nunca pensó en una iniciativa que fuera a perjudicar a la producción agropecuaria. En cierto modo responsabilizó al Consejo Deliberante, que había pospuesto el tratamiento de una iniciativa en tal sentido, y dijo que lo que sí va a hacer es va a tener muy en cuenta y va a estar muy encima de la cuestión que tiene que ver con las buenas prácticas agrícolas y multar a aquellos que no las cumplan. Antes de que se pronunciara a través de una solicitada en los medios locales el intendente Zurro, nosotros conversamos con Juan Perkins, productor de Peguajó, quien nos detalló precisamente por qué rechazaban la iniciativa a la que hicimos mención inicialmente. Bueno, mire, el proyecto arranca de una manera mala porque esto arranca con una estructura judicial basada en una denuncia falsa. Ayer hizo una conferencia de prensa la principal afectada del caso de uno, digamos, la denunciada, que la trataron de todo porque la prensa actuó de alguna manera, sobre todo internet, de una manera muy agresiva y la persona que la conozco
es intachable, es docente, está vinculada a las escuelas, profesora de literatura, además de ser aplicadora, es criadora de cerdos. Nosotros estamos, digamos, una ciudad agrícola tiene estas cosas, ¿no? Que la ciudad y el campo están juntos, somos todos lo mismo. Las medidas que nos restrinjan a los productores del campo tienen una, una afectación directa muy rápido a la parte comercial de la ciudad, porque somos esto. Bueno, esta ordenanza que quieren aplicar, que todavía está a modo de proyecto, vino muy agresiva, primero mal planteada, como le decía, por una falsa denuncia, por la intervención de un juez federal, cosa que mete una cautelar, una restricción a aplicaciones, 300 metros de buffer de los centros urbanos más 500 metros de amortiguamiento, cuando los cultivos ya estaban implantados, causando perjuicios económicos a los que tenían los cultivos implantados, pero además viene de la mano de un montón de cosas que no corresponden, como por ejemplo le quieren poner GPS a las máquinas para hacer el seguimiento satelital de la municipalidad. El área de aplicación donde quieren meter la tasa es de todo el partido, digamos que bajo el paraguas de lo ecológico y del cuidado de la salud de la gente, quieren meter una tasa sin prestación, o sea, un impuesto. Además se meten en la propiedad privada porque estarían auditando a cada máquina, a cada aplicador y metiendo un GPS en su máquina también afecta a las cosas personales, porque digamos, es un seguimiento a las personas, es muy grave lo que quieren Sí, es hacer. muy notable en particular, Eh, más allá de la cuestión de la tasa. Digo, es muy notable lo del GPS para hacer el seguimiento a la maquinaria, ¿no? ¿Tiene sí, antecedentes sí, eso usted que es un estudioso del tema porque la realidad lo obligó a hacerlo? no, yo no tengo antecedentes que esto esté pasando. Lo que sí sé es que en Europa el único país que tiene una tasa, tiene una restricción al uso de fitosanitarios es Francia, con 5 metros para cultivos bajos y 10 metros para cultivos altos. El resto de los países europeos no tienen restricciones de uso de los fitosanitarios banda verde, que nosotros trabajamos casi Con todos banda nuestros verde, productos claro. son banda verde, digamos, hemos entrado en la era de la modernidad con tecnología y con productos aprobados por SENASA, reglamentados de venta, eh, digamos, auditable en todos sus procesos. Hay mucha gente involucrada en esta cadena, digamos, y además esta medida restrictiva no solamente afecta a la máquina, sino al propietario, que los propietarios chicos que tienen la cercanía a los centros urbanos, generalmente son chacras chicas donde hay eh, alguna pastura, alguna vaca de leche, alguna producción de cerdos, pero digamos, le afecta mucho y esto los perjudica mucho. Pero además, cuando una agronomía se plantó en este lugar, tenía un mercado determinado y entonces esta medida lo que puede hacer es crear pérdidas futuras, digamos. Va a haber demanda sobre esto. Esto está mal pensado de cualquier manera que se mire, pero esto nos lleva siempre al mismo camino. Acá hay una orden política de salir a recaudar. A las provincias le va a faltar el recurso de los cheques discrecionales, digamos, van a coparticipar solamente lo que es por ley, y le va a faltar a la casta, le va a faltar el recurso y lo vienen a buscar a la cantera. Hay una orden política atrás de esto, y sabemos que nuestro, mm, nuestro frente, digamos, como productores para defendernos no es solamente, en este caso, el intendente Zurro, sino que es Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Mire, las tasas que están llegando, las boletas de herba tienen un 300% de aumento y las tasas preexistentes están viniendo con un 400% de aumento, tasa vial, por ejemplo. Que además le digo otra cosa, ¿Eso mire ya fue en usted, el mes de el enero, municipio, José? ¿no? ¿Eso ya ocurrió en el mes de Sí, las que enero? están, las que están llegando ahora, las que están llegando ahora. Ahora, en Le febrero. digo una cosa, mire usted, y por eso creo que la solución no está en manos de nuestros concejales, sino de los movimientos que podamos hacer los ciudadanos organizados. ¿Sabe que en Pehuajó, desde que Zurro es gobierno,
los concejales no tienen acceso a las claves del RAFAN, que es el programa de gestión para mirar en qué se gasta el dinero, cómo se destinan los recursos. No tienen las claves del RAFAN los concejales. Entonces, todo lo que se aportan de manera de tasas tiene cero posibilidad de ser auditado. Escúcheme, Para que se dé estamos una idea hablando con usted, José sí. Perkins. Me quedo con lo que usted dice porque a nosotros, al 11 41 61 46 77, nos llaman los televidentes, los oyentes, y quiero compartir con usted algunos de los llamados, porque tienen que ver con lo que usted acaba de decir. Luis Tinazú, o Tinazú, que es de Vera, en la provincia de Santa Fe, dice: ese proyecto es ridículo. Es confiscatorio. Los ciudadanos tienen que unirse y presentar una demanda judicial o alguna medida judicial. Por otro lado, Martín Quiroga, que es de Azul, dice: nosotros los ciudadanos nos movilizamos fuertemente. Busquen el apoyo de las entidades nacionales, busquen el apoyo de la justicia. ¿Ustedes han presentado algún tipo de amparo o desconozco qué medida judicial debería ser? Mire, nosotros no podemos ir a la justicia aún porque es un proyecto de ordenanza. Estamos Claro, preparados claro. para que el día que se apruebe, que lluevan los amparos, digamos, para parar esto por la justicia. Pero por ahora le diría que tenemos la justicia en contra porque esto arranca por una denuncia inventada. El juez federal es de nuestra localidad. Es una persona reconocida que manda a los niños a los mismos colegios que mandamos nosotros, pero hay una cuestión que, digamos, sabemos con los bueyes que haramos. Tenemos un pueblo cooptado por eh, la ideología que nos ha gobernado estos últimos años. Tengo una pregunta más para Nosotros hacerle. estamos cansados de tirar siempre de un carro donde todos están arriba. Claro. Mire, Doña Rosa, cuando compra 1 litro de leche, está comprando 1 litro para su familia y 1 litro para la casta. La carga impositiva de nuestro país hay que modificarla. Nosotros Mi- no podemos soportar más la embestida del Estado, y en este caso con tasas existentes, que las aumentaron un montón, y con nuevas tasas, como en este caso. Estamos hartos. Laura Piris, desde Misiones, nos escribe y nos dice: por favor, para el señor José Perkins, esta pregunta: ¿cuántos productores hay en Peguajó? Porque el campo nunca puede tener fuerza excepto cuando protesta, pero los necesitan, dice aquí en el mensaje, los necesitan para recaudar. ¿Qué incidencia tienen, pregunto yo, en función de lo que ella dice, los productores agropecuarios en la economía de Peguajó? Enorme, ¿no? Sí, mire, nosotros somos 400.000 hectáreas, de las cuales el 60% es agrícola neta. Después hay un porcentaje de campos mixtos ganaderos, digamos que es nuestra actividad personal, principal. Pehuajó tiene 45.000 habitantes y el que vende zapatillas también está vinculado al campo, digamos. Los médicos tienen alguna fichita puesta en el campo, los comercios tienen, si no tienen una fichita puesta en el campo, el abuelo era de campo, la madre tiene campo, o alguno tiene relación directa con el campo. Acá somos todos, digamos. Mire, es como que Mar del Plata crea que no vive del turismo, que porque tiene una venta de zapatillas, una peluquería, cree que es autónomo. No, todos dependen de la actividad principal que se desarrolla. El campo somos todos. Y José, acá mire, yo le transmito lo que dicen otros televidentes, oyentes, en este caso productores, porque me parece interesante que se pueda dar este 360, que es la idea de este programa, ¿no? Chacra 360. Acá dice María Eunice, entiendo que es de La Ballenera, entiendo que sí, aquí La Ballenera, en la provincia de Buenos Aires, cerquita de Necochea. Dice, bueno, habla de que le parece vergonzoso lo que está ocurriendo, que también han recibido, claro, es provincia de Buenos Aires, un incremento cercano al 350%, dice, en el ABL. Bueno, habla largo de lo que representa el campo en particular, pero me dice: Karina, preguntale, y aquí va, si conocen, creo que yo se lo había preguntado, pero usted me contestó con relación a la distancia de la aplicación de fitosanitarios. Me dice: preguntale si existen antecedentes de obligatoriedad de llevar GPS en la maquinaria para que los municipios, las provincias o los estados controlen. Yo creo que no, me dice María Eunice. No existe precedente, y esto es antidemocrático total, digamos que porque además arriba de cada máquina va una persona, digamos, y todavía en este país tenemos la libertad de transitar, y bueno, usted
sabrá que esto tiene una peligrosidad en cuanto se meten en la vida de las personas. Claro, No, no, claro. esto no lo podemos permitir bajo ningún punto de vista. En nuestra recorrida informativa, cotidiana, federal, nos vamos ahora desde la ciudad de Buenos Aires hacia San Juan. La temperatura prevista para el día de mañana, la mínima 25, la máxima 34, con el cielo parcialmente nublado. Y allí estuvimos con nuestras cámaras en el momento en que se anunciaban y se entregaban créditos para productores vitivinícolas. Este es un festejo demorado. El día 1 de febrero festejábamos el Día del Trabajador Vitivinícola. Decidimos posponerlo unos días para aprovechar la presencia del señor gobernador y poder también compartir un momento, porque hay una línea muy clara que ha bajado el gobernador, y es que todos somos necesarios para el crecimiento de la provincia de San Juan. San Juan tiene que recuperar esa identidad vitivinícola y también poder anunciarles que con un esfuerzo significativo del gobierno de la provincia, en esta cosecha que está empezando su etapa más fuerte en la provincia de San Juan en estos días, la línea de cosecho y acarreo 2024, una línea que va a tener dos grupos, aquel grupo de pequeños productores de hasta 30 hectáreas que vamos a estar atendiendo a través de la Agencia Calidad San Juan y de la Fiduciaria San Juan, pero también para el resto de productores mayores, como así también para bodegas, trasladistas y mosteros, van a poder acceder a una línea que, con un esfuerzo compartido entre la provincia y el Banco de San Juan, vamos a estar también poniendo a disposición, en ambos casos con tasas de financiación muy bajas. Para mí es un día muy importante porque tiene que ver con nuestra economía madre, con conmemorar y homenajear a muchos hombres y muchas mujeres que trabajan en la tierra, que le ponen el alma desde muy temprano en la mañana. Quiero también hacer una pequeña reflexión en materia de lo que significa. Siempre la vitivinicultura es parte de nuestra historia, de nuestra idiosincrasia, de nuestra vida. Siempre ese ramo de uvas arriba de la mesa, después de almorzar o después de cenar, inclusive, ¿por qué no?, en el fondo del patio de una casa, y tener la oportunidad de al mismo tiempo de generar esta línea de créditos que es fundamental y que tiene que ver con el cosecho y acarrea para este año 2024, realmente a mí me pone muy feliz. Sobre todo en estos tiempos donde son tiempos difíciles, son tiempos delicados, pero yo estoy seguro, como siempre digo, que los sanjuaninos somos poderosos, somos fuertes y somos resilientes. Siempre cuando nos caemos nos volvemos a levantar. Y de eso conocen mucho, son nuestros trabajadores de la vitivinicultura. Porque ellos saben lo que significa perder una cosecha y estar laburando tanto tiempo, y a veces por inclemencia del tiempo o por circunstancias pierden un montón de posibilidades. Yo estoy convencido que esa fortaleza que tenemos, el orgullo de ser sanjuaninos, que nos lleva hacia adelante. Y en esto tiene que ver, insisto, todo el trabajo que hacemos, desde aquellos que se levantan muy temprano todos los días, en este caso para poder desarrollar esta producción madre que tenemos, que es la vitivinicultura, como cada uno de los distintos oficios y profesiones que tenemos los sanjuaninos. Y empezamos esta semana con el país vecino, trasandino, y te doy las pistas para, por supuesto, adivinar juntos que estoy hablando de Chile, y en este caso buenas noticias, porque el país fue elegido como el mejor lugar del mundo para que allí se instale y perdure en el tiempo el estudio del universo más grande, convocando a todos los astrónomos disponibles del planeta. Así que nos vamos a compartirte dónde es y cómo trabajan. Un lugar ideal para un observatorio, en medio de las montañas y bajo el cielo limpio y despejado del norte de Chile. Pero los astrónomos del Observatorio Vera C. Rubin quieren más. Buscan revolucionar el estudio del universo incorporando a un telescopio la mayor cámara digital jamás construida. Vamos a instalar una cámara que es la más grande del mundo
Ahora está en California, pero va a venir probablemente este año para instalarlo en el telescopio. Con esta cámara vamos a tener las imágenes las más grandes que se puede del cielo. La cámara que se está fabricando en California tendrá el tamaño de un vehículo para 4 personas y pesará casi 3 toneladas. Luego de instalada en un telescopio que aún está en construcción, tendrá la capacidad de abarcar el cielo como nunca antes. Pero para eso habrá que esperar al primer semestre de 2025. Cuando empiece a funcionar, hará un barrido del cielo cada 3 días y repetirá el movimiento una y otra vez. El sofisticado aparato permitirá a los científicos profundizar en el análisis del universo. Va a hacer un cambio de paradigma en astronomía porque tenemos súper grandes detalles que los cambios en el cielo. Y las cosas que no cambian sabemos mucho. Pero las cosas que cambian son súper importantes porque el universo es dinámico. Cosas cambian todo el tiempo. La nueva cámara capturará fotografías de 3.200 megapíxeles, una imagen tan grande que para visualizarla se requerirán más de 300 televisores de tamaño promedio de alta definición juntos. Muy atrás quedó aquel telescopio que llegó hace más de 60 años a Chile, cuando se instaló el primer observatorio internacional del país en el Cerro Tololo. Sí, el primer telescopio que fue instalado aquí en Cerro Tololo tenía solamente 40 centímetros. Y ese telescopio llegó aquí en el lomo de una mula, porque no había un camino para subir. Chile alberga los telescopios de más de 30 países. La astronomía ha sido la ciencia quizás más creciente en Chile por los cielos azules que tienes sin nubes. Con este proyecto, Chile se consolida como una potencia en la observación astronómica, con 1/3 de los telescopios más potentes del planeta instalados en esta maravillosa porción de territorio. Nos vamos a Francia ahora, al suroeste, en los jardines, los más elegidos tanto para conocer, pero también para producir economías regionales en Francia y sobre todo producción frutícola. Se trata de un departamento surgido de una unión entre la tierra y 2 ríos, el Lot y la Garonne. Nos sorprende entonces encontrar aquí uno de los jardines más lindos de Francia, pequeños rincones de Edén con una historia a veces sorprendente y desconocida, tal como este en Temple-sur-Lot. Estos árboles, esta agua, este puente japonés, el paisaje recuerda una célebre serie de cuadros, los nenúfares de Claude Monet. Es el jardín de este encargado de vivero en el que el pintor encontró la inspiración. Aquí, desde el siglo XIX, se cultivan nenúfares colorados, un estreno en Europa. La Tour Marliec creó estos estanques frente a nosotros en 1870. Este era el vivero inicial. Necesitaba todos estos estanques para multiplicar rápidamente una gama de nenúfares colorados. Robert Sheldon, actual propietario del lugar, supervisa 13 variedades de nenúfar blanco, creado aquí en Temple-sur-Lot. Son vendidos desde el siglo XX en el mundo entero. Si vamos a China, Estados Unidos, Japón, Alemania, el nenúfar siempre lleva nombres franceses. Todo el mundo sabe que el tulipán es holandés, pero pocas personas saben que el nenúfar es francés, de Lot y Garonne. Aquí surge la pasión de Claude Monet por el nenúfar. Compra centenares para su propiedad de Giverny en Normandía. Aquí tenemos la primera factura de Claude Monet. Hizo un pedido en la Tour Marliec en 1894. Vemos que hizo un pedido de muchas plantas acuáticas porque acababa de crear su jardín de agua en Giverny y no había nada. 50 kilómetros más al sur, en Nérac, otro jardín de Lot et Garonne, posee una historia sorprendente, casi legendaria. En estos senderos tuvo lugar una historia de amor tumultuosa que unió a una cierta Florette y a Henri de Navarre, el futuro rey Henri IV. La habría citado durante una velada de baile en la corte, aquí en este parque. Desafortunadamente,
por el baile, el vino, la música en el castillo, habría olvidado a la pequeña Fleurette, quien loca de desesperanza se habría ahogado en las aguas del río Bes. ¿Era joven Fleurette? Era joven, tenía 16 años y Henri 19. Era una pequeña pareja de enamorados. Que solo duró un día. Que solo duró un día. La leyenda continúa. La leyenda dejó una expresión en nuestra literatura: seducir a Fleurette, incluso coquetear en inglés, algo que enorgullece a los habitantes de Nérac, que redescubren la historia de su departamento. Nunca se conoce de manera suficiente la historia de nuestra región y a veces vamos a buscar eso lejos, lecciones de historia que tenemos al lado, a nuestro alcance. Más al norte del departamento, en Dugas, otra pareja de enamorados bromea en un jardín, alrededor de los árboles frutales. Pero para Vincent y su esposa, la historia terminó bien. Mira las peras. Muchas cayeron, pero aún quedan. La naturaleza es generosa. En 2020, Vincent obtuvo el premio de campeón del mundo de mermelada. Este es un concentrado de perfume, fruta, azúcar. Podría ser una jalea de manzana a la menta. El resultado de un trabajo en equipo con su esposa. Cuando se encontraron hace 20 años, aún era encargado de vivero, pero no sabía qué hacer con su cosecha de manzanas. Estábamos desbordados de frutas, ahogados por las cantidades que se dañaban, y nos vino la idea de hacer mermeladas. Se fue al mercado de Montseguiu con una pequeña mesa y vendió unos recipientes de mermelada. ¿Ah, amor? Así empezó. Hoy en día vende miles de mermeladas. Vincent abandonó sus vergeles por sus cocinas y compra los productos más bellos del departamento. Ruibarbo fresco, de Lot-et-Garonne, que es el vergel de Francia. Entonces tenemos todo, tenemos acceso a todas las verduras y frutas, porque puedo hacer mermeladas tanto de fruta como de verduras. Voy a hacer un ruibarbo de geranios, una combinación perfecta. Vincent creció en Lot-et-Garonne, un lugar favorable para una semilla de futuros campeones del mundo de mermelada. Cuando se tiene la suerte de ser nativo de este departamento, se conoce todos sus gustos. Uno no se deja engañar. También fue lo que me permitió tener éxito, ganar campeonatos del mundo, hacer mermeladas excepcionales con frutas excepcionales. Las mermeladas de Vincent son servidas en los mejores restaurantes. Propone hasta 80 mermeladas diferentes, una paleta de colores tan variada como la de los jardines de Lot-et-Garonne. 31 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Del mundo volvimos a nuestro país, aquí a nuestro lugar. Hacemos una pausa, ya regresamos. Del 28 de febrero al 3 de marzo, llegan nuestros caballos a la rural. 5 días para vivir momentos únicos en familia. 1000 caballos en acción, shows, stands comerciales, gastronomías regionales y actividades para los más chicos. Entradas con descuento en laruralticket.com.ar. Nuestros caballos, del 28 de febrero al 3 de marzo en la rural. Agritotal.com, 23 años liderando con toda la información técnica, empresarial y de negocios. Un portal abierto a todas las voces del agro. El agro argentino es una enorme diversidad de actores que encuentran en nuestra plataforma los canales para seguir de cerca todo lo que pasa y todo lo que pasará. Matbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Siligrano de Junín, ingeniería en ventilación, desde 1920, produciendo desde el diseño, modelos, fundición y mecanizado,
productos de alta calidad y durabilidad, celdas de almacenaje y secado estático y modular, sistemas de aireación para silos y celdas. Cirigliano de Junín, Borges 1051, desde 1920, haciendo industria argentina. Volkswagen. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Carne Argentina. Carne sustentable. ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales, permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne Argentina. Carne sustentable. Encontrá más información en www.ipcba.com.ar. Cabezal desgranador Stripper G-Fast Ultra Liviano. Duplica la capacidad de cosecha, reduce a la mitad el consumo de combustible, elimina las pérdidas de cola, deja el rastrojo en pie facilitando la siembra de segunda. Peines desgranadores de acero de alta resistencia a la abrasión. Bajo peso del cabezal realizado con componentes de fibra de carbono. Apto para la cosecha de trigo, cebada, centeno y arroz. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. A veces, la señal hacia el futuro llega de forma inesperada. Crecer es por acá. Innovar es por acá. Expoagro 2024 edición IPF Agro te lleva por un camino diferente, donde los negocios, la tecnología y el conocimiento se unen en la capital nacional de los agronegocios. Te esperamos del 5 al 8 de marzo en San Nicolás. Más información en expoagro.com.ar. DirecTV llega a todas partes. A la ciudad, al campo, a la playa, a la montaña. Porque DirecTV está donde estás vos y llega donde nadie llega. Donde estés vas a tener deportes, noticias, series, películas y todos los contenidos que te interesan. En DirecTV no importa si estás lejos. Nosotros siempre vamos a estar junto a vos. Viví DirecTV, estés donde estés. Contratá ahora llamando al 0800-333-4732. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva Cele. En todo el país se siembra con Cele. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. piersantiplataformas.com.ar. ¿Buscas un seguro que te la haga fácil? En Experta Seguros te damos descuentos desde el primer día que nos contratás y podés gestionar todo al toque de manera digital. Consulta con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros, un seguro que te la hace fácil, muy fácil. Sembradoras Monumental. Tenemos un modelo a la medida de cada productor. Monumental, una nueva generación en sembradoras. Nuestra yerba de hierbas serranas es un clásico. ¿Y si le agregamos la frescura y sabor a limonado del cedrón? Hierbas serranas con cedrón. Incorpora más sabor a tus mates. Seguinos en Cachamay Oficial. En
La Dulce Cooperativa de Seguros somos especialistas en granizo, con más de 100 años de experiencia protegiendo los cultivos de nuestros asociados y brindando un servicio de excelencia en todo momento. Solvencia, nuestra garantía. 0800-222-6060 www.ladulceseguros.com.ar. ¿Sabías que solo el 3% de la superficie de nuestro planeta es tierra cultivable? En esa pequeña proporción debemos nutrir los cultivos que generan alimentos para una población en constante crecimiento. Cuidemos el suelo. Profértil, vida para nuestra tierra. ...31 grados la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, jornada calurosa, por cierto, y queremos ampliar un tema que te contábamos en la apertura que tiene que ver con la negociación Mercosur-Unión Europea, que parece se está desvaneciendo. La posibilidad de un acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea parece desvanecerse lentamente después de la rotunda oposición de Francia y las protestas generalizadas por parte de los agricultores europeos ante las potenciales consecuencias de las economías domésticas que podría acarrear este tipo de alianza. Según señaló el canciller paraguayo Rubén Ramírez, en las últimas horas en que el presidente argentino Javier Milei y su par paraguayo Santiago Peña coincidieron en una reunión en Buenos Aires, señalaron que no estarían dadas las condiciones para avanzar en el acuerdo comercial con la Unión Europea, por lo cual ya están comenzando a analizar alguna alternativa. Saben ustedes que Agustín Echevarne es el director de la Fundación Libertad y Progreso. Es además un economista cercano a la postura ideológica de Javier Milei. En Chacra 360 estuvimos conversando largamente con Echevarne. Le preguntamos acerca de las consecuencias de que no se haya aprobado la denominada Ley Bases en el Congreso de la Nación. Le preguntamos también por el índice inflacionario que se dio a conocer la semana anterior y qué implicancia tiene en el bolsillo de nosotros, el común de los mortales. Pero también le preguntamos, por ejemplo, sobre lo que señaló la Presidenta de la Nación en el pasado, Cristina Fernández de Kirchner, con relación a la economía que lleva adelante este gobierno y sus duras críticas. Pero sobre el final le consultamos si cree que está cercana a la dolarización, que parecería que es lo que dejó entrever el presidente en una entrevista televisiva hace algunos días. Y dijo que cree que antes de fin de año la Argentina estará dolarizada. Bueno, hay una parte que creo que fue menos negativa de lo que yo esperaba, porque el día que salió, cuando se cayó la ley, o la retiró Javier Milei del Congreso porque la estaban despedazando, yo me imaginé que al día siguiente los mercados iban a caer muy fuerte. Y de hecho, cayeron los mercados, pero se repusieron rápidamente y hoy los bonos están en récord. Es decir, los bonos es el mercado más importante, las acciones y los bonos, pero los bonos en general, que durante el gobierno de Alberto Fernández, ahora ya están en 47, es decir, que tuvieron una suba de 135%. Muestra que el mercado en sí sigue optimista, fundamentalmente porque Caputo mantiene un muy rígido ajuste fiscal, que por supuesto tiene consecuencias, que después podemos charlar un poquito sobre eso. Pero, digamos, lo que es negativo, o sea, la parte positiva es que de alguna manera el programa se lo bancó. Pero la parte negativa es que en esa ley había cosas que eran muy importantes para que se reactive más rápido la economía. La economía se va a reactivar igual, creo yo, en el segundo semestre. Ya a partir del segundo trimestre, por lo menos el campo va a estar mejor que el año pasado, la cosecha y demás, y eso influye sobre un tercio de la economía, que va a estar mejor que el año pasado. Pero el turismo también, pero después tenés otros sectores que la están pasando mal. Y había varios elementos en la ley que eran muy importantes. Por un lado, todas las que son las desregulaciones, que te permiten incentivar las inversiones. Y por otro lado, había un capítulo importante donde se aseguran de alguna manera los regímenes impositivos y les das reglas de juego claras y estables
a los grandes inversores. Para desarrollar, por ejemplo, Vaca Muerta, necesitas 30.000 millones de dólares porque hay que hacer puertos, ferrocarriles, transporte, hay un montón de inversiones e infraestructura que después le quedan al país para siempre, y por supuesto hay que mantenerlas, pero digamos, todo eso son enormes inversiones, y si vienen los capitales extranjeros a invertir, obviamente quieren ganar plata. Entonces vos no le podés cambiar la regla de juego y decir, invertís con estas reglas y después te pongo un cepo cambiario y te impido llevarte tus ganancias. O te pongo impuestos y te saco tus ganancias. Entonces, ese capítulo creo que era muy importante porque esta V corta que nosotros decíamos el año pasado que íbamos a experimentar este año, hoy estamos viendo la parte de la caída de la V, pero la parte del aumento de la V corta tiene que ver también con este tipo de transformaciones, ¿no? De reglas estructurales. Agustín, dos preguntas en una. En una entrevista televisiva que ofreció el presidente de la Nación, Javier Milei, mencionó elípticamente esta V de la que usted da cuenta y señaló que allí, en la parte bajita de la V, también iban a estar los meses de marzo y abril. Dio a entender eso por un lado. Y por el otro lado también se pronunció, quiero preguntarle también sobre ese tema, la expresidente Cristina Fernández, que dijo que el modelo agroexportador que enamora al presidente Milei solo le permite vivir a unos pocos, cuando sabemos que abril se está esperando con gran atención por los dólares que ingresa habitualmente la cosecha. ¿Cuál es su reflexión sobre ambos temas? Bueno, es interesante porque yo en un momento decía, ¿para qué responderle a Cristina Kirchner si lo que dice es una cantidad de cosas que son llenos de falacias, ¿no? Pero después me di cuenta que no, que está bueno explorar esas falacias, porque no solo las tiene Cristina Kirchner, sino que se replican en los libros de texto, en las escuelas, en los 1.500 o 1.400 centros de adoctrinamiento docente, se enseñan esas cosas. Por ejemplo, el modelo agroexportador. Vamos un segundo a ese tema, que para el tema del campo es clave, porque la propia gente del campo no lo comprende bien muchas veces. Porque ¿qué pasaba? Durante la Constitución de 1853-1860 se produjo un éxito notable en Argentina. Y ese modelo no era un modelo agroexportador. Esa palabra modelo agroexportador se inventó muchísimo después. El modelo está escrito por Alberdi, por Juan Bautista Alberdi, el padre de nuestra Constitución, y él habla que el modelo que está en nuestra Constitución es lo contrario al socialismo y al mercantilismo. Y es el modelo de la escuela industrialista escocesa de Adam Smith. Entonces, ese modelo industrialista, en un país que es el modelo de la libertad, básicamente, en un país con enormes llanuras y que en esa época se introducía el ferrocarril y tenías también el enfriamiento en los barcos que te permitía empezar a exportar carne que antes se tiraba o que se hacían los saladeros y demás, pero de una calidad muy, muy inferior, te permitía exportar a Europa, a Estados Unidos y demás. A Estados Unidos no, pero sobre todo a Europa. Entonces, ese modelo, obviamente, en un país con enorme cantidad de tierras y poca población, ¿qué iba a crecer más rápido? ¿El agro o la industria? ¿Qué te parece? Sin duda alguna, son dos modelos absolutamente distintos, ¿no? Pero, el industrialista es, que tanto... En este país, ¿qué te parece que crecería más rápido, el agro o la industria? Y sin duda es el agro, ¿no? Y no, fue la industria, porque era un modelo industrialista. Y eso es lo que no te enseñan en las escuelas. Argentina, el agro, por supuesto, creció de una manera espectacular, pero creció de una manera espectacular junto con el transporte. Hicimos 47.000 kilómetros de vías. Eso es una inversión espectacular y un crecimiento del transporte de una manera increíble que desarrolló toda la Argentina, y se olvidan los que hablan del modelo agroexportador como si eso fuera una cosa que jamás existió en realidad. Además, la construcción fue tremendamente importante, pero después todas esas cosas requieren industria. Y Argentina pasó a ser un país industrial. Y en 1932 hay un censo industrial en América Latina. Argentina tenía una industria mayor que la de México y Brasil sumadas, con 1/5 de los habitantes. Es decir, con 1/5 de los habitantes teníamos más industria que Brasil y que México. Sí. Y además producíamos los bienes manufactureros para abastecer el 71% de todas las manufacturas de la Argentina. Y encima exportábamos un 20% de esas manufacturas sin subsidios. Es decir, que lo que destruyó la industria
fue el modelo proteccionista impuesto por Perón. Argentina tenía una industria vigorosa, una industria que era competitiva, una industria que estaba creciendo fuerte, una industria que se estaba integrando al mundo. Desde Santiago del Estero se exportaban piezas metalmecánicas, por ejemplo, para los tractores John Deere. Ahora Santiago del Estero vive del empleo público. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, el modelo industrialista de la escuela escocesa Adam Smith fue espectacular. Y es falso que era por pocas familias, y es muy fácil de demostrar. Y nosotros atraíamos cientos de miles de inmigrantes que venían del lugar más rico de la tierra, que era Europa. ¿Y por qué venían para acá? Venían para acá porque tenían los sueldos más altos del mundo, muy parecidos a los solamente comparables con los de Estados Unidos, con los de Canadá, con los de Australia. Si los sueldos eran altísimos. Tan es así que en 1910, y utilizo 1910 porque fue antes de la guerra, porque muchos dicen, no, venían por la guerra europea. Minga. En 1910 era el mejor momento de Europa. Si lees la novela, la autobiografía de Stefan Zweig sobre esos años de Europa, era un momento de libertad en Europa, había un crecimiento, había una movilidad, se llevaban bien todos, no había, hace rato que no tenían guerras, entonces era un momento muy lindo. Y sin embargo, venían acá. Llegó acá a nuestras tierras en un viaje Georges Clemenceau, que era el primer ministro francés. 2 veces primer ministro francés y un hombre de izquierdas. Y cuando vuelve, escribe un libro, porque en esa época tenías mucho tiempo en el barco, hasta que llegaban a Europa nuevamente, y cuenta sus impresiones sobre Brasil, Argentina y Uruguay. Y dice que en Buenos Aires encontró que los sueldos eran 4 veces más altos que en París. 4 veces más, no un 40%, 4 veces más altos que en París. Entonces no fue un modelo para pocas familias, fue un modelo que arrancaba a la gente de la pobreza, llegaban a la Argentina, en una generación salían de la pobreza y por eso después tenían el lema, mi hijo el doctor. Es decir, Claro. podían bancar no solo a su familia, sino bancar a alguno que no trabajaba y que se dedicaba a estudiar. Y en esa época estudiar era estudiar en serio, ¿no? Era realmente pelarte las pestañas con la mejor calidad de educación del mundo. Y esto dicho por gente como el premio Nobel Vargas Llosa, que es peruano, que no es argentino, ¿no? Y decir que teníamos un modelo educativo, no solo teníamos un modelo productivo espectacular que pagaba buenísimos sueldos, sino que además teníamos un sistema educativo extraordinario que permitía a la gente llegar a la universidad y estar en los mejores niveles del mundo. El ascenso social, que en ese momento era posible. Mire, nosotros, la gente nos llama al 11 41 61 46 77. Y si usted me lo permite, le traslado algunas preguntas de nuestros televidentes oyentes a la vez. Por ejemplo, Encantado. me dice Laura Quiroga, que es de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, me dice: Cristina lo acusó al ministro de Economía de ser el responsable de lo que ocurre. ¿Por qué no piensa en que también fueron responsables de esto, y no excluyo a Macri, ella misma y Alberto Fernández? Pero también hay que pensar, nosotros como productores, pone entre comillas, aguantamos, pero ¿cuándo vienen las medidas? Bueno, la primera medida que tuvieron los productores fue la gran devaluación, ¿no? O sea, no hay que olvidarse que lo primero que hizo fue salir de esa idea de tener un achatamiento total del tipo de cambio que le pegaba fuertemente a los productores agropecuarios. Y no fue algo pequeño, sino que fue enorme, ¿no? Es decir, que y que además eso implica también un costo para el resto de la sociedad, pero era un costo necesario, ¿no? De hecho, hay que ir a liberar el tipo de cambio. Este es un programa de transición muy complicado, tenemos 6 meses muy difíciles. Y ahora vas a tener el tema, por supuesto, de cuando llegue la venta del maíz y de la soja, de que este tipo de cambio, que para diciembre fue muy bueno, ahora ya no lo es. Ahora, en marzo, abril, ya no es tanto porque pusieron el cloring peg con el 2% mensual. Además ha habido una baja de precios internacionales importante, que ya está superando el 10%, que también es un factor que influye, que es externo. Sin duda, y si mirás la relación insumo-producto en el campo en Argentina comparado con el resto de América Latina, estás en malos niveles. O sea que eso desde ya, y por supuesto tiene muy claro el presidente Milei, creo que todos lo tenemos muy claro, que las retenciones son un impuesto súper nocivo. Lo que pasa es que el peor impuesto de todos es la inflación. Entonces, porque es el impuesto que le cobras a los más pobres.
y hoy está siendo muy alto. Pero Milei está atacando la raíz del problema, que es el déficit fiscal, y llevó el déficit fiscal a 0. Y la otra raíz del problema es la destrucción que han hecho del Banco Central, y recuperó 7.000 millones de dólares en el Banco Central. Entonces, fíjate que está atacando el principal problema de los más pobres en Argentina, que es la inflación. Y por eso todos, por supuesto, tenemos que apoyar esto, porque es esencial terminar con el flagelo de la inflación. Hoy la gente la está pasando muy mal porque además para esa transición es con aceleración inflacionaria. Es decir, que vos no estás llegando no es que llegaste con 211% de inflación y empieza a bajar, no, porque tenías 211% de inflación y además un montón de precios congelados. El tipo de cambio retrasado, que justamente eso le favoreció al sector agropecuario y demás, pero también los combustibles retrasados, que también favorecía al sector agropecuario, y después tenías también un montón de otros precios retrasados en alimentos, tarifas y demás. Cuando transparentás todo eso es un salto inflacionario mayor, ya lo sabíamos, y por eso es esta famosa V corta que sabíamos que iba a ocurrir. Ahora bien, cuando llegue marzo, lo que probablemente va a ocurrir, y esto ya es especulativo porque no es que tengo información ninguna, pero uno simplemente por observar lo que pasa te das cuenta que es probable que el sector agropecuario empiece a retener cosecha y venda lo mínimo indispensable, especulando con que va a haber algún nuevo salto cambiario. Entonces, en lugar de que haya un nuevo salto cambiario del tipo de cambio oficial, lo que probablemente va a ocurrir es que le van a mejorar el famoso blend, es decir, que podés exportar 80% por cambio oficial y 20% por contado con liquidación, y te hagan, por ejemplo, 60-40, con lo cual te va a dar un incentivo para que liquides y también para los que quieran hacer carry trade, que hagan carry trade 1 o 2 meses, y después de 2 meses o 3 meses seguramente van a volver a cambiar el blend y te van a volver a hacer un toque y capaz que en vez de 60-40 te dan 40-60, es decir, 60% por el contado con liquidación, que es más alto, y 40% por el cambio oficial. Y finalmente, en la segunda mitad del año, tenemos que ir, y yo espero que vayamos, a la libertad de cambios. Y ese va a ser un efecto muy positivo para el campo. Y luego, en los siguientes años, una vez que la Argentina esté creciendo fuerte y que tenga superávit fiscal, va a empezar la baja de impuestos. Yo creo que el presidente tiene clarísimo que es necesario bajar los impuestos, hay que ir eliminando las retenciones y también hay que eliminar muchos otros impuestos distorsivos que tiene la economía, ¿no? Hay parte que le corresponde a las provincias, ingresos brutos, pero también hay parte que le corresponde a la nación, el impuesto al cheque, hay un montón de impuestos y a los municipios que han creado tasas por todos lados de una manera escandalosa. Justamente sobre eso quería consultarle, porque hoy vamos a hablar con uno de los productores que nos han contactado toda la semana por lo que han llamado un impuestazo, ¿no? Se ha dado, por ejemplo, en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires un incremento muy importante de muchas tasas, incluso de algunas guías de traslado y demás, que son impuestos municipales muy importantes en los últimos meses. Totalmente, y yo creo que son inconstitucionales. Me parece que ahí sería buenísimo que los productores se junten y hagan reclamos en la justicia. Porque una tasa es un pago por un servicio. Exacto. ¿Sí? No es un impuesto. Y los municipios lo financian como si fueran impuestos. Y lo financian para contratar gente que no necesitan. Entonces, cuando vos mirás el aumento de la burocracia en los municipios, ha sido enorme. O sea, el empleo público en Argentina se duplicó de 2 millones a cerca de 4 millones en los últimos 20 años. Pero una parte fue a nivel federal, pero no fue la mayor. La mayor fue en las provincias y los municipios. Y además, con la tecnología, debería haber pasado lo contrario. Hoy es mucho más fácil generar los mismos servicios que presta el municipio con mucho menos gente. ¿Por qué tienen tanta más gente? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Han mejorado la educación? No. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Han mejorado, no sé, la seguridad? Y tampoco. Y entonces me hablan de, ¿y en qué gastan la plata? Bueno, mirá el Consejo Deliberante, mirá en la burocracia, mirá el gasto de la política, ¿no? Y empezás a ver el aumento fenomenal de empleados públicos que tienen los municipios. Entonces, recorten las tasas, Iguacel hizo un gran ejemplo de cómo se puede hacer, y además te puede mejorar la recaudación, que es lo que tampoco entienden, que si bajás los impuestos, tenés un municipio más rico
Y entonces con lo poco que estás cobrando, en realidad, eso o sea que también lo decía Alberdi, que hay que cobrar muchos pocos y no pocos muchos. ¿Sí? Entonces, si vos le cobrás demasiado, terminás cobrando menos y cae la recaudación, que es lo que después un economista famoso inventó una curva, que es la curva de Laffer, ¿no? Que ha llegado a cierto punto, el aumento de impuestos te genera una caída de la recaudación porque se cae la actividad. En cambio, si bajás los impuestos a esta altura, yo creo que aumenta la actividad, y eso lo haría con el campo. Si fuera mi decisión, yo bajaría las retenciones y apostaría, por supuesto, hablando con los productores y todo, pero yo creo que apostaría a un gran incremento de la siembra para este año. Agustín, sí, un año complicado, ¿no? En el que se esperaba ciertamente que la niña fuera favorable. Recién ahora llegaron las lluvias, hubo bastante nerviosismo en la previa, ¿no? Porque el trigo no tuvo la suerte un año más. A veces la condición climática también es un factor decisivo, sobre todo en el campo. Yo le quiero agradecer enormemente que converse esta y todas las veces con nosotros, y no puedo dejar de trasladarle una pregunta más de nuestros televidentes. María Lorena Montes, soy productora de Pergamino de toda la vida. Mis padres, mis abuelos, está sobrevolando ahora con más fuerza la idea de la dolarización. Yo creo, dice ella, que hubo una suerte de dolarización, hace toda la explicación, con la que ella considera que fue la mejor gestión de la historia, en alusión al presidente Menem. ¿Cree Echevarne que la dolarización está cerca? ¿Es posible? Yo creo que este programa va a ir hacia la dolarización. Se me ocurre a mí que va a ser hacia fin de año. Y creo que es muy importante para la Argentina, pero muy, muy importante, porque es sacarle el arma a los políticos para robar a los pobres, porque el mecanismo de imprimir billetes para falsificar moneda es robarle a los pobres, porque los que tenemos más resto, más capacidad, más información financiera, o podemos incluso preservar nuestro capital en granos o lo que fuere, entonces ahí te resguardás de la inflación. En cambio, el asalariado o el que cobra la quincena, ¿no? O el que hace una changa, bueno, a ese es al que lo matan con la inflación. Y con estas inflaciones altísimas, con lo cual hay que matar la inflación. Y cuando hablamos de dolarización, lo que estamos diciendo es libertad de monedas. Lo que ocurre es que los argentinos ya estamos dolarizados. Vos sabés que ya en Argentina hoy hay más de 10 veces más billetes físicos en dólares que en pesos. Es decir, tenemos más de 100.000 millones de dólares en billetes físicos. Y si tomás los pesos, hoy no llegan a 8.000 millones de dólares. ¿Entendés? Entonces ya estamos más dolarizados. Billetes físicos en dólares que en pesos. Un sistema. ¿Perdón? Más billetes físicos hay hoy en la Argentina en dólares que en pesos. 10 veces más de 10 veces más. Entonces, y ya estamos pagando señoriaje a Estados Unidos, porque esos dólares se van devaluando por la inflación americana, mucho más chiquitito que la Argentina, pero estás pagando. Para tener una idea, si esos 100.000 millones de dólares pudieran entrar al sistema financiero y no los estuviéramos persiguiendo y hubiera libertad total, estarían generando como mínimo 5% de tasa de interés y esa gente estaría recibiendo 5.000 millones de dólares por año. Solamente con eso. Es una cuenta matemática. Es lo que valen las tasas de interés hoy en el mundo, en Estados Unidos. Entonces estamos perdiendo 5.000 millones. Pero si lo mirás con respecto al año que la inflación americana fue 11%, ahí perdimos 11.000 millones de dólares. Entonces te das cuenta que estamos perdiendo un montón de dinero, porque si eso entra al mercado, si eso empieza a entrar, por supuesto no va a ser de un día para el otro, porque la gente tiene que ir ganando confianza y no tenés que perseguirlos, pero si todo ese dinero que está en la economía negra empieza a entrar a la economía formal, eso genera crédito. El crédito te va a permitir un boom de la construcción, que la construcción fue una de las grandes medidas o de las grandes formas de crecer de los países, es la construcción. Y acá está muy demorada por la falta de crédito. Se inventan un montón de mecanismos para tratar de evitar o solventar el problema de la falta de crédito. Pero cuando tengas el crédito, que aparezca, que esos dólares estén en la economía y las tasas de interés se caigan inmensamente, porque cuando termina la inflación, las tasas de interés se desploman, entonces va a aparecer el crédito a largo plazo. Y eso va a ser un motor de la economía fenomenal. Por eso, y además tiene un montón de ventajas. Disminuye la corrupción,
te hace un aumento de productividad enorme porque dejamos de hablar de la inflación. A mí todas las semanas me preguntan sobre la inflación, todas las semanas hablamos de este tema, todos los contratos de alquiler, los contratos del campo, todo lo que se te ocurra es mucho más complejo en un país con altísima inflación. Te recordamos ahora cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires y cómo va a estar en las próximas horas. En este momento 31 grados. Para el martes, parcialmente nublado, la mínima 21, la máxima 30 grados centígrados. Para el miércoles, parcialmente nublado, 24 la mínima, 32 la máxima. Para el jueves, mayormente nublado. El Servicio Meteorológico Nacional indica que tendrá una temperatura mínima esa jornada de 23 grados y la máxima de 32 grados centígrados. Punto final para esta edición de Noticias. Como siempre, gracias y hasta cualquier instante.